El escenario finalmente se salió de las manos. Como hemos comentado hace ya algunos videos, la administración de Joe Biden y los países de Occidente le dijeron a Ucrania que le iban a entregar armamento, sobre todo el tema de misiles de largo y corto alcance, en este caso para que se defiendan. La condición era que no lo utilicen para atacar directamente ciudades rusas. Claro, lo que decían es que confiaban mucho en que esto iba a ser así porque básicamente Kiev les había dado la garantía. ¿Cuál era la garantía? La palabra de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, lo que están viendo en pantalla acaba de suceder. Han atacado directamente a una ciudad rusa, es decir, dentro del territorio de la Federación de Rusia. Pero, ¿por qué esto significa que el conflicto está todavía más tenso que nunca? ¿Por qué esto significa que el escenario se ha salido de las manos? Vamos a comentarlo. Al menos 18 personas han perdido la vida tras los ataques del ejército ucraniano contra territorio ruso. Esta noticia, sin embargo, tiene una contraparte. Previamente, la administración de Vladimir Putin había ejecutado un ataque contra la ciudad, contra la capital, contra Kiev. En esta incluso se llegaron a ver daños sobre hospitales de maternidad. Claro, evidentemente estamos en un conflicto armado que se ha salido completamente de las manos. Y esta respuesta por parte de la administración de Volodymyr Zelensky, entre comillas, podría significar una suerte de respuesta. O al menos la mayoría de, sobre todo, medios de comunicación dicen esto, que ha sido una respuesta y que en este caso lo único que tienen que hacer los rusos es soportar porque precisamente antes ellos han hecho lo mismo. Sin embargo, aquí hay un componente clave que no se está tomando en cuenta. Los países de Occidente, sobre todo dentro del continente europeo y la propia administración estadounidense, marcaban y decían en todo momento que ellos le iban a entregar el armamento a Ucrania porque tenían una garantía bastante fuerte de que se iban a cumplir los acuerdos y que en este caso Ucrania no iba a llegar directamente a territorio ruso. ¿Cuál era esta super garantía? La palabra de Ucrania. Claro, en este escenario tendríamos dos situaciones que analizar que pueden ser muy complicadas. La primera, que ha salido al frente el presidente ruso Vladimir Putin a decir que va a tomar cartas en el asunto y que esto se ha salido de las manos y que la respuesta no va a ser igual, incluso va a ser asimétrica, es decir, que va a ser todavía peor. Pero el otro punto que es importante entender es ¿qué va a suceder con el envío de ayuda o de armamento a Ucrania, tomando en cuenta que en este momento tan complicado se acaba de ejecutar precisamente lo contrario a lo que en todo momento decía Occidente, y que sucede en este momento de, entre comillas, fiestas, puede generar todavía una tensión mayor? De hecho, la propia administración en Rusia está considerando que si algunos países deciden enviarle, en este caso, los famosos aviones de guerra a Ucrania, pues sencillamente habría que empezar un conflicto armado a gran escala. Esto lo ha dicho en todo momento la propia administración de Vladimir Putin. Y entonces, el panorama está tan complicado porque ahora esos aviones de guerra eventualmente pueden ejecutar ataques directamente incluso en territorio ruso. Claro, esta situación va más allá de la respuesta o que estamos en una guerra y que todo se vale, sino en la postura de Rusia frente a los otros países que dicen en todo momento que no son parte del conflicto, pero que estamos viendo en primera fila qué es lo que exactamente está pasando. El escenario es bastante complicado también porque, por un lado, tenemos a los demócratas y republicanos que se pelean si se ayuda o no se ayuda a Ucrania, pero en este tenso escenario hay algunos que dicen que debe dejarse de enviar ayuda a Ucrania porque el propio Zelensky ha roto su palabra, ha fallado precisamente a lo que él decía. Él argumentaba que iba a dar garantías para que no se a Rusia con los armamentos que se les están entregando. Y entonces, ahora la salida es: la administración de Estados Unidos, los países de Occidente han avalado este ataque. Si es así, la administración rusa tendría algún tipo de justificación, entre muchas comillas, para empezar un conflicto a gran escala. Y si no lo ha avalado, entonces Ucrania ha hecho este ataque de manera unilateral y en este caso las ayudas estarían todavía más complicadas de hacerse llegar. Cualquiera de las dos salidas es bastante complicada y esta es una situación que acaba de suceder, curiosamente, como ha sucedido en el pasado, precisamente en época de nuevo, entre comillas, fiestas internacionales. La llegada del buque patrullero británico a Guyana en medio de la disputa territorial que se vive entre el país caribeño y Venezuela, que precisamente es por el Esequibo, aumenta la tensión en la zona. En diálogo con diferentes expertos, se está comentando de que en realidad, en este sentido, los intereses del Reino Unido
no toman en cuenta las decisiones regionales. Y es que sí, esto es una realidad. Básicamente, el 14 de diciembre, los mandatarios de Venezuela y de Guyana habían acordado resolver la disputa territorial por la región del Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados, de forma pacífica y conforme al derecho internacional, en una reunión al más alto nivel en San Vicente y también en Granadinas. No obstante, tras el anuncio de que, oye, vamos a llevar la fiesta en paz y vamos a solucionarlo de la manera más diplomática, más civilizada posible, pues el Reino Unido decidió enviar una patrulla naval británica, un barco de guerra. Primero dijeron que iban a hacer solamente ejercicios militares y se retiraban o se iban a quedar en la zona para demostrar pues apoyo a los de Guyana mientras duraban las negociaciones, entre comillas. Sin embargo, la situación es que sencillamente no se van. Esto ha empezado a crecer todavía más la tensión entre las naciones sudamericanas, las cuales suman un nuevo actor en este escenario entonces, el Reino Unido. Previamente, la administración de Joe Biden también había decidido ejecutar una estrategia similar. Mandaron diferentes equipos de guerra, hicieron un ejercicio militar, llamaban la atención de Venezuela, pero después se retiraron. Sin embargo, lo que está haciendo el Reino Unido es quedarse de manera permanente. De hecho, tras el anuncio del envío de este buque patrullero, básicamente, Maduro consideró esto que es una amenaza militar de guerra, directamente. De hecho, el mandatario venezolano, como comentamos en anteriores videos, decidió tomar una acción defensiva, básicamente contra la propia administración británica. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es que, de nuevo, sencillamente, el Reino Unido mantiene ahí a su patrullero de guerra. De hecho, algunos están diciendo que esto estaría demostrando una visión colonialista, que el interés es más bien proteger los intereses económicos que resultan de las inversiones de los pozos petroleros en Guyana o en las zonas limítrofes con Venezuela. Es decir, que está metido ahí el Reino Unido, por lo que esto puede significar no solamente en un componente geopolítico, sino también económico, o tal vez sobre todo económico. Algunos expertos están diciendo que la presencia británica vulnera todos los tratados y acuerdos que se habían referido por las partes de tanto los presidentes sudamericanos y termina demostrando los intereses del Reino Unido que de verdad no toman en cuenta las decisiones regionales y locales. Lo que más llama la atención de nuevo es que ni siquiera empezó un conflicto armado directo entre estos países. Se habían sentado a negociar y habían llegado a un acuerdo. Un acuerdo en el cual, si bien todavía no se repartía, entre comillas, el Esequibo, oye, al menos se estaba empezando a trabajar de manera civilizada. Sin embargo, para algunos expertos, esto lo que está demostrando es que Occidente está de manera activa buscando no necesariamente un conflicto armado, pero sí sus propios intereses, incluso a pesar de que la región puede terminar siendo arrastrada a un conflicto incluso humanitario. Algo similar a lo que está sucediendo no solamente en Europa entre Rusia y Ucrania, sino también en Oriente Medio. Ahora, lo que se está diciendo es que para el Reino Unido, las conversaciones, el diálogo, los procesos diplomáticos que pasan entre los dos países no son su prioridad. No le importa y por eso decide mantenerse en esta parte del mundo. Lo más curioso de todo esto no son las respuestas por parte de Venezuela, que ha dicho que hay que armarse y prepararse para lo peor, sino de Guyana, que sencillamente ha decidido mantener silencio, mientras su aliado está ahí, parado entre los dos países. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.